El gremio había informado que las víctimas ya superaban las 30.000 almas. 30.000 hombres que el viento se llevó entre los escombros, entre los gritos y las plegarias que se ahogan en el aire cargado de ceniza. Los curanderos, aquellos valientes que se negaban a descansar, llevaban días sin dormir. Sus manos temblaban, sus ojos vacilaban entre la fe y la fatiga. Habían dado todo de sí, hasta que el cansancio los venció, y su magia apenas lograba encender un débil resplandor sobre los cuerpos caídos, inocentes. La situación era crítica. Las murallas, antaño símbolo de fortaleza, ahora eran cicatrices abiertas, testigos mudos del sufrimiento. La orden del cuerpo de élite fue terminante: detener toda vigilancia exterior y reunir a los sobrevivientes en el corazón de la ciudad. Allí, donde aún ardían algunas antorchas y los ecos de la esperanza se negaban a morir. Pero no todos obedecieron. Algunas familias, movidos por el orgullo o la desesperación, se negaron a replegarse. No abandonaremos nuestros hogares, dijeron. Y así, la discordia se sumó a la tragedia. La ciudad comenzó a perder su color, sus calles se tornaron grises, sus fuentes se secaron, y hasta el aire parecía más pesado, como si el mundo entero llorara junto a ellos. Sin embargo, incluso en medio del dolor, entre la sangre y el humo, algo permanecía encendido. No era el fuego de la guerra, sino el fuego de los que se niegan a rendirse. Los niños aún buscaban la mano de sus madres, los ancianos aún rezaban por un mañana, y los pocos soldados que quedaban aún levantaban sus espadas, no por gloria, sino por amor. Porque mientras haya alguien que respire, alguien que recuerde, alguien que aún mira al cielo y crea que la aurora volverá a teñir de luz las torres destruidas, entonces la esperanza no habrá muerto. Y aunque la ciudad se desangre, aunque los héroes caigan y las lágrimas inunden las calles, habrá un día, sí, habrá un día, en que el sol volverá a alzarse sobre las ruinas, y ese amanecer llevará grabado el nombre de todos los que no se rindieron. Y aunque la oscuridad lo cubra todo, mientras una sola chispa se niegue a apagarse, el amanecer encontrará su camino. Capítulo 13. Valeta. El escenario era verdaderamente dantesco, un infierno de escombros y polvo. Los restos triturados de lo que antes fueron hogares sepultaban la vida, y las murallas de las casas, desolladas, exponían las entrañas de la ciudad. Al menos, en los últimos días se habían retirado los cadáveres. Imagino qué espanto, qué tortura mental sería abrir la puerta cada mañana y encontrarse uno tirado por allí, un recuerdo putrefacto de la derrota. Llevábamos un tiempo patrullando bajo un cielo plomizo, tan denso que parecía estar a punto de asfixiarnos, cargado y amenazando con descargar una lluvia inoportuna. El telón de fondo perfecto para la desesperación, la miseria y el fin del mundo. No es que patrulláramos en silencio. Ardee y yo estuvimos fastidiando a Ryu para que se animara, pero cuando lo hicimos, sus flechas verbales se giraron contra mí, obligándome a adelantarme para esquivarlas. Mi pobre corazón herido. Observaba las calles. Nuestros pasos resonaban en la soledad, un eco fantasma que se perdía entre los callejones de la muerte, las ventanas rotas, las puertas forzadas. Era melancólico, me hacía sentir de alguna forma mal, como si el peso de cada ruina cayera sobre mis hombros, cuando en realidad ni siquiera me importaba esta ciudad, ni tampoco fui el responsable de que quedara así. Olía la sangre, el humo, oía todo de una manera extraña. Me sentía incómodo con mi propio cuerpo, como si percibiera más de lo que debería, cada susurro, cada olor putrefacto me perforaba los sentidos. Pero antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, una voz interrumpió nuestros pasos. ¿Dónde está Avilus? El grito desgarrador provino del interior de una casa derrumbada. Un niño castaño, vagamente familiar, apretaba un colgante con fuerza. Detrás de él, el resto del grupo parecía al borde del colapso.
Miradas vacías, como si hubieran presenciado el fin del mundo, abrazando sus piernas o aferrándose a toscas armas. Parecían muertos en vida. Ardee se deslizó por el agujero del muro, agachándose. Al verla, los niños se pusieron de pie de un salto, empuñando sus armas con terror. El del colgante dio un paso al frente, extendiendo un brazo para proteger a su grupo. ¿Quiénes son ustedes? Tranquilos, tranquilos. Soy Ardee, mucho gusto. Quizás no hayan oído hablar de mí, pero sí de mi hermana, Ankusa. Entramos detrás de Ardee, con las manos levantadas para demostrar que no íbamos a hacerles daño. Aún así, se mantuvieron en alerta, aunque era evidente que, incluso queriendo, ninguno de ellos podría ni siquiera rozarnos. Es él. Gritó un niño, señalándome. Los demás me miraron. Sentí que se aferraba a mi pierna y exclamé de pura sorpresa. Es el conejo mágico de la feria. Es verdad. Es él. Ardee me miró, rascándose la cabeza. Vaya, parece que te conocen, Bel. Sí, no me di cuenta, suspiré. Agarré al niño del cuello de su camisa y lo alcé sin esfuerzo. Le di una vuelta, lo bajé y le di unas palmadas en la espalda para que volviera con su grupo. Volviste para que mi madre regrese. Podré ver a mi hermana de nuevo, mis padres estarán contentos. Gura. Mamá. Carajo. Lo había echado a perder. Maldita sea. Sabía que hacer shows por ahí no traería nada bueno. Todos los niños me miraron con una esperanza tan pura que parecía querer desbordarse en llanto, una luz ciega de fe que ahora pesaba sobre mi alma. Una ilusión infantil que yo tenía que romper antes de que fuera demasiado tarde. Ryu me observó, esperando mi reacción. No parecía juzgarme, más bien la veía confusa por la sonrisa que yo intentaba mantener en mi rostro. Ardee también me miró sin entender por qué me llamaban así. Una niña pequeña, arrastrando un peluche, se acercó. Me arrodillé y le puse una mano en la cabeza, mirándola con calma. Sí, me sentía mal, pero no podía huir de esto fingiendo ser un falso mesías. Soy Bel. Un ladrón idiota. Un punto brillante para ellos, quizás, pero solo una insignificante chispa en la oscuridad. Me gusta la atención, sí. El show es algo que me gusta crear. Pero no puedo convertirme en el arquitecto de su dolor. Míralos. Sus ojos están llenos de esa fe ciega, esa necesidad desesperada de creer en algo milagroso. Si les permito aferrarse a la idea del conejo mágico que devuelve a los muertos y cura las heridas del tiempo, el golpe será catastrófico. Seré el responsable de transformar esa luz brillante de esperanza en una doble porción de oscuridad. El desvanecimiento de la ilusión será más cruel que la misma realidad que ya conocen. No. La verdad es dura, pero al menos es estable. No puedo construir castillos de arena emocional. Solo soy Bel. Y la ilusión debe morir para que algo real pueda crecer. Escuchen. Así es. Él es mágico. Ryu. La miré. Ryu, al parecer, se había dado cuenta de lo que yo iba a decir y no me permitió romper su ilusión. La miré, al igual que todos. Pero no de la forma que ustedes creen. La verdad es que él no puede ayudarlos de esa manera. Pero sí a la situación en la que estamos. Puede que su poder no sea capaz de devolverles a quienes quieren, pero sí de arreglar todo esto. Así es. Basta, chicas. No puede ayudarlos porque ya está cumpliendo un deseo. Un deseo que está en todos los corazones. En el de ustedes, sus padres, el mío y en el de los demás. Ardee tomó aire. Que todo vuelva a ser como antes. Que todo vuelva a su luz original. El chico castaño asintió, se volteó y miró al grupo, que se quedó en silencio, asimilándolo. Estoy seguro de que la mayoría solo había escuchado la parte de que no podía ayudarlos. Chicos, no pierdan la esperanza, el conejo mágico ganará esta guerra contra Vilus. Y podremos tener un hogar de nuevo. El chico, con lágrimas en los ojos, levantó su puño, seguido por todos los demás. Lo entendieron. Ryu les había quitado la ilusión del conejo mágico, sí, pero a cambio les había entregado un peso, una nueva fe brutalmente real. La promesa de un guerrero contra Evilus. Estas tontas, de verdad quieren hacerme sufrir. Ahora la carga de esta guerra está sobre mi espalda por la promesa que no hice. Tendré que dejar el alma en cada batalla solo para no defraudar esta fe infantil. No me sonrías, Elfa, estoy genuinamente irritado. Y tú tampoco, Ardee. Los niños encendieron una fogata para combatir el frío.
El frío metálico de la tarde era combatido por el calor endeble del fuego. Hicieron un círculo, incluyéndonos, y extendieron sus manos hacia las llamas. Podías ver la piel enrojecerse por el contraste, algunos acercándose imprudentemente, buscando desesperadamente cualquier consuelo térmico o emocional. Nuestros padres están buscando comida. Unos hombres que decían ser del gremio llegaron e informaron de una repartición de recursos en la plaza cercana. No han vuelto en 2 horas, y no queremos pensar que les pasó algo. ¿Pero todos fueron? Preguntó Ardee. Supuestamente vendría alguien a protegernos. Nadie vino. Todos aquí somos de este vecindario. Mi padre sugirió que nos juntáramos para más protección, para tener más ojos vigilando. No jales de mi cabello, dije al sentir que la niña que se había sentado sin permiso en mi regazo tiraba con fuerza de mis mechones. Se rió después de hacerlo. Eres bueno con los niños. Ryu pinchó la mejilla de la niña mientras lo decía. Supongo que veo en ellos la infancia que me habría gustado tener. Agarré a la niña y la levanté sobre mi cabeza, viendo cómo aún así no soltaba mi cabello. ¿Qué infancia querías tener? Una infancia como cualquier otra, no una en la que correteaba por ahí deseando que no me comieran. ¿Llegaste a saber quiénes eran tus padres? Realmente nunca me esmeré en buscarlos. Dia era una madre para mí. Cuando me salvó, no había nadie más en mi cabeza que ella. No sé quiénes sean mis padres, pero sé que no les importo. O quizás me dieron por muerto. Tampoco los juzgaría, yo también pensaría que estaría muerto si desapareciera por más de 5 años. Lamento lo de... No te preocupes, Ryu. Por supuesto que me sienta mal tener que recordarla, pero negar que existió en lo absoluto me ayudaría. Ya me la imagino gritándome por qué trato de olvidarla, esa diosa. Volví a sentar a la niña en mi regazo. En ese momento, Ryu me dio una palmada en la cabeza, haciendo que la mirase. Estoy segura de que tu diosa está orgullosa de ti. Gracias, Ryu. Era un momento duro. Antes le caía mal a Ryu, y aún mantengo la teoría de que me tenga algo de rencor, pero agradezco el esfuerzo genuino en borrar los rencores del pasado para ayudarme. También creo que lo hace porque entiende que esta situación no permite rivalidades. Miré sus kodachis y vi aquel accesorio que le compré aquel día. Al notar mi mirada, Ryu me entregó una. ¿Aún lo tienes? Pensé que se habían roto. Yo también lo pensé. Nunca te agradecí por eso, así que gracias. No te preocupes, Elfa. Mis regalos son una voluntad mía, mis queridas compañeras. Y pensar que antes casi te matamos. Oímos la plática que Ardee le sacaba al chico que parecía ser el de más edad. Comentaba que su padre era un aventurero de nivel 2, que había dejado un poco de lado sus aventuras cuando conoció a su madre, pero al caer su dios, perdió toda la fuerza para protegerlos. A pesar de eso, logró ahuyentar a algunos miembros de Evilus. La situación no era muy diferente para los demás. La mayoría de sus padres perdieron su falma o nunca tuvieron una. También comentaban que algunos estaban enfermos y que raramente veían a personas patrullando este lugar. Una de las vecinas tenía algo de conocimiento en medicina y ayudaba a los demás como podía. Ella era la madre de la niña que estaba en mi regazo. ¿No intentaron ir a un refugio? Es un suicidio. Comentó una voz desde el agujero por donde habíamos entrado. Un hombre castaño con un poco de barba entró, vistiendo una armadura de cuero y con la funda de un cuchillo en su cinturón. Volvieron. Gritó el niño castaño, corriendo hacia su padre, quien lo recibió con un abrazo. Ir hasta un refugio sería un suicidio. Somos un grupo algo grande e ir por las calles así sin más sería gritar que nos matasen. Si vamos separados, algunos lo lograrán, pero el precio es alto como para intentarlo. Más adultos comenzaron a llegar cargando bolsas de comida. Al vernos, la atmósfera se congeló. Nos miraron con recelo abierto, susurrando y señalando a Ryu. Ella agachó la cabeza levemente, sintiendo el peso de la condena colectiva. El ambiente se había vuelto pesado, espeso, cargado de juicio. Pero, ellos. Esperen, calmados todos. No estamos para juzgar la ayuda. Un hombre canoso entró refunfuñando y se sentó en una esquina, mirándonos con molestia. Los niños se levantaron y fueron a saludar a sus padres, quienes los recibieron con cálidos abrazos, preguntándoles si estaban bien. La felicidad, sus lágrimas salientes de sus ojos al ver a sus padres, era una imagen que inconscientemente grabé en mi memoria por alguna razón.
Sentí una calidez envolviendo, y entonces, una fugaz imagen de aquella mujer que intento llevarme apareció. Yo te vi, jaja. Un hombre viejo tuerto me señaló, haciendo que dejara de pensar en esta sensación melancólica, y en aquella mujer. Estaba allí, lo recuerdo. Aún no estoy tan viejo para imaginar cosas, pero te vi peleando contra glotonería. Parece que tenemos una oportunidad. ¿Por qué no le dan algo de comer? Debe estar cansado. Los adultos se quedaron mirando raro al hombre. El viejo chasqueó la lengua y se sentó cerca de la fogata. Los demás seguían sin creerle y lo veían como a un loco. Parece que los niños aquí son ellos. Gruñó malhumorado el viejo. Los otros adultos, como si no estuviéramos, comenzaron a repartir la comida con sus hijos. No me quejaba. Ardea y Ryu se quedaron calladas. Se alejaban de nosotros, como si fuéramos los bichos raros de algún lugar, a excepción del viejo, una mujer de cabello negro y el hombre con armadura, el cual incluso nos llegó a ofrecer un poco de comida, el cual rechazamos. Ryu rechazó por nosotros, porque yo sí quería comer un poquito. «Qué bien nos tratan», susurré, haciendo que Ryu me diera un codazo. Llevé las manos a mi nuca y me recosté en la pared, esperando a que algo pasara o a que nos echaran, como regularmente hacían las personas. La niña en mi regazo tiraba del cabello negro trenzado de su madre, quien sonreía al tenerla en sus brazos. La niña me señaló. Vi cómo la madre me miraba. Parece que la niña le contó algo y ella me saludó, haciendo que llevara la mano a la nuca un poco apenado. Bien, ya pueden irse, mentirosos. Espetó el hombre canoso. No pude evitar soltar un suspiro. Ryu miró a Ardea, ella me miró a mí. Me encogí de hombros y me dispuse a retirarme. Nadie tenía ganas de discutir. Esperen. Mierda, Joaquín. Cállate, Oscar. Puede que esta sea nuestra única oportunidad. Vas a confiar en ellos. Nos guste o no, no podemos seguir así mucho tiempo. Solo hemos tenido suerte. ¿Cuánto faltará para que se nos acabe? El hombre castaño llamado Joaquín caminó hacia nosotros, para luego arrodillarse. El gesto fue una rendición total. Vimos cómo los demás, con resignación amarga, cerraron sus ojos e imitaron el gesto, inclinando la cabeza. Necesitamos de su ayuda. Tenemos que irnos de aquí. No es una elección, es un hecho. La suerte se agota. Es solo cuestión de tiempo hasta que aparezca alguien a quien no podremos enfrentar y acabe con todos. Podemos. No podemos, Oscar. Si pudiéramos, no estaríamos aquí en primer lugar. Si ni las más grandes familias pudieron, ¿qué podemos hacer nosotros, simples civiles con suerte? Todos aquí, nos guste o no, es nuestra única oportunidad. Ya no por ustedes, sino por sus hijos. Estoy seguro de que llegaremos. Ese jovencito de allá es muy fuerte. Sus compañeras también parecen serlo. El viejo me miró con una chispa de convicción. Claro que sí ayudaremos. Ardea habló por nosotros, llevando una mano a su pecho con firmeza. No, por favor déjenos ayudarlos. Ardea se inclinó, un gesto de súplica desesperada. Ryu también lo hizo, manteniendo la compostura. Yo, en cambio, me rasqué la cabeza por la escena. Era un melodrama necesario. Los adultos comenzaron a discutirlo en susurros nerviosos. Al oír que existía una posibilidad de marcharse, los niños rompieron el silencio, alentándolos a aceptar la ayuda. Se veían dudosos, era obvio. No había confianza en nosotros, solo una necesidad abrumadora. Casi nadie patrulla por acá, y los que lo hacen nunca nos ayudaron. Pero esta vez es diferente. Levanten la mano quien está de acuerdo conmigo. Los adultos se miraron. Las manos, temblorosas y poco seguras, comenzaron a alzarse. Se sentía la desconfianza como un escalofrío en la sala, el miedo tangible. Como dijo el hombre castaño, Joaquín, el precio podría ser muy alto. Aún hay miembros de Evilus por allí lo suficientemente fuertes para matar a bastantes. Era tonto, era una locura peligrosa confiar en nosotros, pero aún así lo hicieron, excepto una mano. Oscar, sabes que no hay otra manera. Oscar, el canoso, cerró los ojos con fuerza. Por un instante, pareció que iba a gritar, pero solo levantó la mano con un movimiento brusco y lleno de resentimiento.
La decisión estaba tomada. Los niños fueron llevados a un cuarto junto a Ardee, mientras Ryu y yo nos sentábamos para planear el trayecto hasta la zona segura más cercana. ¿Cómo lo haremos? Joaquín se sentó en una silla, viendo el mapa sucio extendido sobre la mesa, con los puntos seguros marcados en tinta borrosa. El más cercano está a unos 10 kilómetros. ¿Por qué tan lejos? Pregunté, deslizando un dedo sobre el mapa. Se han visto avistamientos de líderes de Evilus cerca de aquí. Si yo fuera un general, pondría mis bases lejos de las zonas más peligrosas. Pero no debería venir gente del gremio a rescatar personas. Elfa, sí lo hacen, pero es mera suerte encontrar un grupo. ¿Quién querría quedarse aquí mucho tiempo? No los culpo, es simplemente asegurarse la vida y mentir diciendo que no se toparon con nadie. Ryu llevó su uña a la boca, mordisqueándola con ansiedad visible mientras estudiaba el mapa. Yo me recosté en la pared, dejándole el trabajo pesado de pensar a ella. Esos cobardes del gremio. Bien que gritaban protegernos, pero llega la ocasión y nadie aparece. ¿Cobardes? Perdón, pero esconderse bajo unas ruinas no es sinónimo de valentía. Te quejas de cobardes, pero bien tiemblas al querer salir de aquí, escupí el comentario con veneno e ironía pura. Buscaba provocarlo. Y lo conseguí. Se levantó bruscamente, la intención de golpearme clara en sus ojos, pero los demás lo detuvieron antes de que pudiera dar un paso. Tú no sabes nada. Y tú no sabes la situación real en la que están las personas que dijeron protegerlos. Así que hazme un favor y cierra la maldita boca. El canoso gruñó, volviendo a su asiento, mientras yo sonreía. La tensión se había disipado en esa pequeña descarga de frustración que había contenido con tanta gente. Ryu esta vez no me regañó. De hecho, pude ver cómo sonreía levemente, casi imperceptible. Escuchen con atención, por favor. Ryu tomó la palabra, su voz tranquila cortando el aire. Expuso el plan básico. Una formación defensiva. Los niños se reunirían en un círculo, rodeados por sus padres. Ryu estaría atrás, yo adelante, y Ardee en medio, vigilando la izquierda y la derecha. Informamos de nuestros niveles. Estuvieron de acuerdo en que nosotros nos encargaríamos de la defensa principal, mientras ellos protegían a los niños con todo lo que tuvieran. Si todo salía bien, llegaríamos a un refugio en 1 hora, más o menos. Deberíamos informar de esto a Alice, así podrían ayudarnos. Creo que ya es tarde para sugerirlo, incluso si fuéramos a buscarlas, lo único que haríamos es que ellas dejaran desprotegidas otras zonas. Quizás nos encontremos con Nese en el camino. ¿Tú crees? No, pero sí con alguien. Ya habíamos sopesado otras estrategias. Antes de tomar esta como la mejor, se discutió la opción de llevar a los niños en pequeños grupos al refugio, pero era demasiado peligroso. Si íbamos todos, dejaríamos desprotegidos a los demás, y si alguno de nosotros se quedaba, el pequeño grupo podría ser un estorbo en caso de un enfrentamiento serio. Al ir los 3, en caso de enfrentarnos a alguien muy fuerte, podríamos dar tiempo a los demás de huir mientras damos batalla, dejando como última y desesperada defensa a los padres y Ardee. Partiremos en 30 minutos. Preparen todo. No olviden nada, pues no regresaremos por ello. Avisó Joaquín, el líder de facto del grupo. Los demás asintieron. Vi cómo comenzaron a dividirse. Algunos salieron por el agujero e iban a las casas de enfrente con pequeñas mochilas sucias, pero sorprendentemente intactas. Ardee brindaba seguridad, haciendo una pequeña patrulla cerca de las casas del grupo mientras tomaban sus pertenencias. Pensaba en todo, la situación actual. Todo fúnebre, triste. Mi mente se había adaptado a este ambiente que, al intentar recordar cómo estaba Horario antes de esta catástrofe, mi vida antes de todo esto, hacía que un vaivén de emociones me recorriera de pies a cabeza. Mis palabras, mis promesas del pasado se enterraban en mí tan profundamente como un recordatorio de que estaba cambiando, cosa que intentaba negar. Era un acto de egoísmo puro, un berrinche desesperado alimentado por un orgullo necio. Me aferraba a la mentira de ser inquebrantable, incapaz de admitir la devastadora verdad, que las cicatrices del mundo me estaban marcando por dentro. Estaba cambiando, sí, y ese cambio oscuro y melancólico era la única cosa que me negaba a aceptar, aunque me estuviera consumiendo lentamente. Era más fácil negar la herida que reconocer que ya no quedaba nada del yo que prometió un futuro que jamás llegaría. Pero antes de seguir pensando, una voz interrumpió mis pensamientos, una voz fría, la cual de alguna manera reflejaba sinceridad y calidez, como la de una madre. Disculpe, señorito Bell. Mi reposo contra la pared fue interrumpido por la mujer de cabello negro.
Lo llevaba recogido, aunque 2 mechones colgaban a los lados de su rostro. Me agarró el abrigo con una ligera vacilación. Mi hogar está un poco más alejado de aquí. ¿Podría acompañarme? Solo por si acaso. ¿Por qué no? Ardee estaba patrullando y Ryuru estaba dándole los toques finales a su plan de defensa junto a algunos adultos que ya habían terminado de empacar. Le avisé a Ardee que acompañaría a la mujer a su casa y partimos. El camino fue silencioso. Noté que había dejado a su hija en el refugio improvisado, jugando con los otros niños con una pelota. ¿Cómo te llamas? Bell. Señorito Bell, gracias por acompañarme. No hay de qué. Llegamos a un lugar desolado, un agujero en la pared cubierto por una valla de madera descuidada, que gritaba abandono. La mujer se acercó y la empujó suavemente, levantándola para que pudiéramos entrar. No había vuelto aquí desde hace una semana. La lámpara mágica se encendió con un clic, iluminando el sitio. Estantes llenos de viales de recuperación, fármacos y bastantes libros sobre medicinas, uno empolvado sobre una mesa, abierto de par en par. Era un santuario improvisado de curación. Bien. Parece que nadie descubrió mi escondite. Ella puso la mochila encima de la mesa y comenzó a meter libros con movimientos rápidos y nerviosos. Una vez que tomó los necesarios, guardó los medicamentos en una cajita de metal y los agregó a la mochila. Vi cómo, algo histérica, leía y releía las etiquetas de los viales hasta dar con los que quería. Agarró una especie de jeringa algo grande y con cuidado la puso en una cajita. Toma, bébetelo. Necesitas tener energías para el camino. Me lanzó un vial para el cansancio. Lo bebí gustoso, sintiéndome inmediatamente más aliviado. La mujer se echó la mochila al hombro, lista para salir, pero la sujeté por la correa rápidamente. Antes de que pudiera protestar, le tapé la boca con una mano firme. 2 siluetas se habían detenido justo frente a la valla. Esto es muy sospechoso. Viejo, ¿qué puede haber ahí? ¿Ratas? No pienso meterme. Sí, supongo que tienes razón. Las sombras comenzaron a irse lentamente. Solté a la chica y con cautela caminé, asomándome por la valla para verificar que se fueran. Sí, podría acabar con ellos en un instante, pero eran bombas andantes de virus. Matas a uno y vendrán todos. Vámonos, antes de que vuelvan. Listos todos. Exclamó Ardee desde un tejado. Los demás se miraron y asintieron. Ardee saltó al centro del círculo con su espada desenvainada. Ryuru silbó, y al recibir la señal, comenzamos a avanzar. Estábamos listos, pero podía sentir el miedo frío y pegajoso del grupo. La decisión se había tomado muy rápido, y los niños, asustados por el entorno hostil, seguían temerosos el círculo de sus padres y vecinos. Comida. La mujer pelinegra de cabello recogido me ofreció un pedazo de pan. Algo hambriento, lo tomé y comencé a masticar mientras caminábamos. ¿Cuántos años tienes? Quizás aburrida por la hora de caminata que nos esperaba, intentó iniciar una conversación. Respondí al darme cuenta de que yo también tenía una hora que cubrir, diablos. Bueno, era mejor que no hacer nada. ¿Cómo estará mi chica favorita? Espero que esa pelirroja no ande triste por ahí. Espero que siga igual de bulliciosa y torpe. De seguro debe estar junto a Kaguya y Lira, o tal vez con Astraya-sama, que también está ayudando a los heridos. La chica se llamaba Rebecca. Le gustaba todo lo relacionado con la medicina, como ya habíamos notado. Incluso estuvo cerca de convertirse en enfermera, pero dijo que tuvo un problema. Intuí que ese problema tenía nombre, y no era su padre. También me contó que el hombre canoso, Oscar, había perdido a su mujer en este conflicto. Ella murió entre los escombros mientras huían.
Eso justificaba, en parte, el veneno y el terror que lo habían impulsado a intentar echarnos aquella vez. El anciano era amable con los niños, tratando de tranquilizarlos con historias épicas, de cómo peleó él solo contra una estampida de minotauros, con una espada rota y herido. Era escuchado atentamente, incluso por los adultos. Es divertido ver cómo las cucarachas tratan de unirse para tener más fuerza, pero por más juntas que estén, no cambia el asqueroso hecho de que sigan siendo cucarachas. La primera gota de lluvia cayó, y de inmediato se convirtió en un aguacero violento. Me detuve en seco. Rebecca chocó contra mi espalda mientras yo miraba por encima de mi hombro hacia los tejados. Bell. Ryuru, tú y yo arriba. Arde, quédate abajo. Ambos lo vimos. Lo sentimos. Una sombra se movió a velocidad vertiginosa, apenas un borrón, sobre nosotros. Salté a los tejados junto a Ryuru, tratando de identificar quién era. La lluvia se hacía más y más fuerte. Los relámpagos pronto comenzaron a sonar, creando un ambiente tétrico, digno de una ejecución, que hizo que los niños entraran en pánico. Los padres se pusieron serios, empuñando sus armas y vigilando cada esquina, decididos a proteger a sus hijos. Fui lanzado contra el suelo, hundiéndome ligeramente en el barro. Miré mi armadura de antebrazo. Estaba literalmente destrozada por el impacto, cayendo en trozos al suelo mientras mi brazo sangraba un poco. ¿Me extrañaste, conejito? Arachne. No tan rápido, Tempestad. No celebremos antes de tiempo, jeje. Esquivando los cortes de Ryuru, Valeta le dio una patada y la mandó al suelo, cerca de mí. El grupo de niños y padres se posicionó inmediatamente detrás de nosotros, formando un muro tembloroso para proteger a sus hijos. Arde. Ryuru y yo nos quedamos. Tú acompaña a las familias. No podrán ir solos. Aún falta la mitad del camino. Pero, estarán bien. Te prometo que regresaremos sanos y salvos. Pero, de acuerdo. Te creeré. Más vale que cumplas tu palabra. Ryuru, Bell, suerte. Los veo en el refugio. Arde comenzó a dirigir al grupo, que avanzó bajo la sonrisa de oreja a oreja de Valletta. Una vez que estuvieron a una distancia prudencial, Valletta saltó del tejado y, mientras hacía crujir sus huesos como si fueran ramas secas, comenzó a caminar hacia nosotros, sonriendo como una demente. A bailar. Jaja. Atrapa. Gritó Ryuru desde lejos, lanzándome uno de sus kodachis. Lo atrapé por la empuñadura justo a tiempo para redireccionar la fuerza bruta del corte vertical de Valletta. Su espada se clavó en el suelo, y antes de que pudiera reaccionar, ella soltó su arma y me dio un doloroso golpe bajo la barbilla, enviándome a varios metros de distancia. ¿A dónde vas? Mi amor, aún faltan canciones por danzar. Ahora, Bell. Ryuru saltó encima de Valletta, forcejeando con ella. Rápidamente corrí hacia ella, tratando de apuñalarla en el estómago. Ella se rió y lanzó a Ryuru de su espalda hacia mí, causando que ambos cayéramos al suelo mojado. No puedo pelear al 100%. Dijo Ryuru, respirando agitada. No te distraigas. Mi segunda armadura de antebrazo fue destruida por el impacto de su espada. Salí disparado a una velocidad monstruosa, rebotando violentamente contra el suelo como un muñeco de trapo varias veces. Al abrir los ojos, vi a niños mirándome con terror. Ese señor conejo. Arde, lárgate de aquí. Grité. Valletta estaba frente a mí en un parpadeo. Me agarró del cuello del abrigo y me levantó. En ese momento, Ryuru le dio una doble patada, forzándola a soltarme. Valletta salió despedida hacia unos escombros. Me dio. Vi cómo Ryuru sangraba por un corte en el hombro. Se posicionó a mi lado, limpiándose la sangre de la boca, mientras Valletta salía de los escombros, riendo con ese sonido enfermizo. Ryuru, dame tus kodachis y empieza a recitar tu magia.
Te daré el momento para que puedas lanzarla. Arde, aleja al grupo. Ese sí. Ryu dio unos pasos atrás y comenzó a recitar. Corrí hacia Valleta con los kodachis. Ella me esperó con toda la paciencia del mundo y una sonrisa burlona. Vamos, vamos. Entrétenme. Hacía todo lo posible por conectar un golpe, mientras a duras penas lograba esquivar aquella espada. Prácticamente tenía que lanzarme a un lado para evitarla, debido a lo increíblemente pesado que se sentía mi cuerpo. Sabía que no descansar sería una estupidez. Incluso con el vial, era difícil mantenerme. Y eso que subí de nivel. No podía pensar con claridad. Esta maldita lluvia era bastante molesta. Deslizándome un poco por el suelo, viendo el punto que marqué con mi dedo, salté y levanté los kodachis Teryuru, rompiendo mi defensa, algo que Valleta no dudó en aprovechar. Antes de que me cortara en dos, desaparecí en una llamarada de fuego. Ahora. Valleta se giró rápidamente, intentando golpearme, pero falló al estar yo arrodillado. Le di un puñetazo con todas mis fuerzas debajo de la mandíbula, enviándola directamente al cielo mientras le daba la señal a Ryu. Una vez en el aire, Ryu gritó el nombre de su magia con todas sus fuerzas. Orbes verdes se lanzaron a gran velocidad hacia Valleta, explotando simultáneamente. Ryu cayó sobre una rodilla, pero para nuestra desgracia, Valleta cayó más molesta que nunca, con varios moretones. ¿Esto dejó de ser divertido? Escupió sangre. Eso dolió, maldita elfa. Voy a matarte. Mi mano tocó su muñeca y, en ese momento, comenzó a ser rodeada por fuego negro. Ella me miró de reojo, frunciendo el ceño, totalmente furiosa, para luego desaparecer, dejando su espada clavada en el suelo. ¿Qué esperan? Vámonos. Rápido. Grité con todas mis fuerzas, cargando a Ryu en mi espalda. La formación se rompió. Todos comenzaron a correr mientras escuchábamos gritos detrás de nosotros, que vociferaban la orden de matarnos. Sabía que esto era una mala idea. Cállate, Oscar, y corre. Corran todos. Escuchamos cientos de silbidos, y con ellos, flechas que comenzaron a caer. Lancé a Ryu al suelo, que se deslizó, y me lancé hacia una flecha, recibiéndola de lleno para proteger a un niño. ¡Mierda! Grité mientras me recomponía y echaba a correr. Agarré a Ryu en el camino. Estaba entre la línea de la conciencia y la inconsciencia. La flecha se había clavado bastante profundo en mi hombro. Sentía como me ardía como el infierno, pero me tragué el dolor. Espero que funcione. Agarré fuertemente uno de los kodachis Ryu. Pasé de cargarla con mis brazos a llevarla como un saco. Tomé todo el aire y clavé el kodachi en una estructura, comenzando a cortarla con mucha dificultad, casi dislocándome el brazo por la velocidad a la que iba. La estructura comenzó a caer, causando retumbos que, a su vez, crearon una especie de barricada. Los temblores empeoraron cuando los ataques mágicos impactaron contra la barricada, causando explosiones y enviando a volar escombros y polvo. Ardee cortó los trozos más grandes con su espada, protegiendo a los niños y adultos. Estábamos cerca. Vimos a aventureros que, al vernos, dejaron de holgazanear y comenzaron a alentarnos a correr, mientras varios saltaban por los tejados para iniciar una pelea con los miembros de Evilus. Esto es por mi ciudad. Gritaban los aventureros, matando a los miembros de Evilus para luego patearlos lejos de ellos, provocando una explosión. Por Evilus. Uno de Evilus se lanzó del tejado hacia nosotros. Lancé a Ryu, disculpándome mentalmente con ella por tratarla como basura. Corrí hacia aquel sujeto, pateándolo en el rostro para intentar mandarlo lejos. Mis tímpanos casi reventaron por el ruido de la explosión. Había logrado proteger mis ojos con mi brazo para evitar quedarme ciego momentáneamente. Comencé a girar violentamente por el suelo, deteniéndome poco después boca abajo. Rebecca intentaba hablarme, sacando desesperadamente medicamentos de su mochila para dármelos. Poco a poco, veía doble. Hacía todo lo posible por mantenerme, pero aún así sentía que perdía el control de mi cuerpo. Estaba al borde del desmayo, la oscuridad me llamaba. Vi en el suelo a adultos tirados, también afectados por la explosión, niños llorando y aventureros peleando. Mi vista se fue hacia arriba y me desmayé. Protejan a los civiles. Todos. Tomen sus armas y peleen. Es momento de levantarse.
Mis dedos se tensaron de manera violenta. Abrí los ojos de golpe mientras mi corazón latía a un ritmo frenético. Aún no. Aún te necesitamos en el campo de batalla. Rebeca sacó 3 viales de resistencia y me los hizo beber. No sabía qué me pasaba. Estaba histérico, lleno de energía, temblaba. Rebeca me entregó un vial de recuperación, el cual aplasté, dejando que el líquido cayera en mi boca. Mi corazón late demasiado rápido. Todo pasaba lentamente. No pude evitar percatarme hasta de los pequeños detalles. Sentía mi cuerpo tenso, pero a la vez relajado. No sentía dolor, como si mi mente hubiese apagado mis nervios un momento para seguir peleando. ¿Qué? Adrenalina. Adre. ¿Qué? Eres el primero con quien uso el prototipo, aprovéchalo. Y no mueras. Podía verlo. Cada segundo como si fueran minutos. Me sentía vivo, pero a la vez, ajeno a mí mismo. Esto era tan confuso. Mi cuerpo, de la nada, comenzó a entrar en calor a pesar del frío extremo. Veía a los aventureros, la sangre salpicar, las muertes. Solo bastó mirar a dónde quería ir y, en un par de segundos, ya estaba allí. Agarré a uno de los encapuchados por el cuello y se lo rompí con solo apretar. Esta fuerza, es como si realmente fuera un nivel 4. Últimamente no sentía como si hubiese subido de nivel, pero ahora, esto es, brutal. Una patada y sus cabezas giraban sobre sí mismas con un ruido aterrador. Mis golpes eran fulminantes. No lo disfrutaba. Nunca me gustó matar gente, y nunca me gustará. Simplemente lo hago porque la situación lo amerita. El hecho de que yo no vaya a matar no significa que tu rival haga lo mismo. Me parecía asqueroso. Quería vomitar, detenerme. Y aunque pude hacerlo en cualquier momento, solo pude pensar en una de las chicas haciendo esto. Sé que mataban, pero imaginarme a ellas haciendo lo que yo hacía era una pesadilla. Preferiría ser el verdugo de esta situación. Lo siento, Dia, espero no hayas visto nada de esto. Dejé mis brazos colgar mientras miraba el suelo. Respiraba agitadamente. Estaba mareándome y mi pecho dolía como nunca. Sentía mi cuerpo hervir, como si en lugar de sangre hubiese lava en cada parte. Estaba demasiado alterado. Ese se acabó, dijo un aventurero, viendo cómo la oleada había cesado. Los rayos de sol comenzaban a aparecer entre las pesadas nubes que se disipaban. Sentí un pinchazo en mi pierna y un líquido frío recorrer la que me hizo jadear. Rebeca intentó que me mantuviera de pie, lográndolo al usarse como apoyo. Aún falta demasiado por mejorar. Lamento haberlo probado en ti. Al principio me parecía ridículo, pero sí, es cierto, eres uno de los más fuertes que quedan en esta ciudad. Pelear con glotonería y volver vivo es una hazaña. Vayan a enfermería. Los nuevos, que sean llevados con los demás refugiados, pero no sin antes recibir asistencia médica. RRU. Tu amiga fue llevada por esa niña de pelo azul. No te preocupes. Solo relájate, aún hay un poco de adrenalina en tu sistema. Deja que los sanadores se encarguen. Los heridos no muestran graves heridas, a excepción de la elfa, que fue alcanzada por un arma maldita. Se tiene rastro de fatiga extrema, sueño atroz e indicios de anemia en el chico de cabello blanco. Debido a que son de segunda clase, serán trasladados a los refugios con mejor disposición médica para que puedan tener más fuerzas al frente. Luis, hijo de Charles, pidió especial atención a los individuos. Fin del capítulo 13.